Pero la palabra tiene poder. Y si la palabra con poder tiene multitud, cambiamos el mundo, cambiamos a Colombia y cambiamos a Barranquilla. Y llegó el momento, es este. No podemos retroceder al pasado, a la inmundicia. Tenemos que avanzar con la vista frente al sol, a las estrellas. Por eso puedo decirles con orgullo: me llamo Gustavo Petro y he sido su presidente. ¡Viva Barranquilla! ¡Viva Colombia humana! ¡Viva Colombia, corazón de la belleza! ¡Viva el país de la belleza! Gracias, muy amable. Me llamo Iván Cepeda y seré su nuevo presidente. Abogado de los señores paramilitares, padre notario que legalizó bienes del señor Salvatore Mancuso. Abogado de narcotraficantes. Es un estafador de estafadores. Estafador de narcotraficantes. Señor de la Espriella representa el fascismo, pero el fascismo mafioso. El señor de la Espriella representa el regreso al pasado parapolítico, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto que vivió el país bajo los dos gobiernos de Álvaro Uribe, reforzado hoy por la extrema derecha internacional. Es a ese proyecto que le vamos a salir al paso en esta segunda vuelta. Gente, estamos en vivo, díganme desde dónde se conectan. Vamos a hacer el análisis de la injerencia de los Estados Unidos en estas elecciones presidenciales en Colombia. Lo que ha pasado en otros países nos tiene que servir en este momento de alerta, pero lo que está sucediendo en este momento en el país no está siendo detectado por la mayor parte de la población. Esa es la razón por la cual el señor Abelardo Lasprilla ha sacado una votación superior a la de Iván Cepeda. Y el señor Abelardo Lasprilla, que es un ciudadano norteamericano, con un cuestionable prontuario y antecedentes por ser un abogado que ha defendido criminales toda su vida, se enfrenta a una persona que es defensor de derechos humanos, que se llama Iván Cepeda, que tiene una trayectoria impecable. Y a pesar de eso, los colombianos han votado más al señor Abelardo Lasprilla que al señor Iván Cepeda. Pero es que además el señor Donald Trump ha apoyado a el candidato Abelardo Lasprilla, que tiene un perfil muy parecido al Noboa de Ecuador, que tiene muchas cosas de Milei, que tiene muchas cosas de Bukele, pero que tiene muchas cosas también muy oscuras de un pasado que vamos a tener que destapar para que una Colombia que está dormida se dé cuenta qué es lo que está sucediendo. El programa de hoy es qué va a pasar en estas elecciones, cuál es el papel de Estados Unidos. Pues hemos invitado a Sacy Alexandre, que es una de las periodistas, investigadoras que más saben de esto, muy activa en las redes sociales, enamorada de Colombia y nosotros de ella, y la vamos a tener aquí para que nos cuente qué es realmente lo que tenemos que hacer los colombianos para que no gane el fascismo, para que no entre el fascismo a Colombia. Así que vamos a empezar. Esto es Palabras Mayores. Digas de dónde se conectan, comparten la señal. Esto tiene que ser viral. Es entre él y yo. Es un duelo entre él y yo. Breve biografía. Abogado de los señores paramilitares en San José de Ralito. Padre notario que legalizó bienes del señor Salvatore Mancuso. Abogado de narcotraficantes y estafadores a los cuales ha estafado. Es un estafador de estafadores, estafador de narcotraficantes. Señor de la Espriella representa el fascismo, pero el fascismo mafioso, plutocracia y corrupción. Eso es lo que representa el señor de la Espriella y su proyecto político. El señor de la Espriella representa el regreso al pasado parapolítico, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto que vivió el país bajo los dos gobiernos de Álvaro Uribe, reforzado hoy por la extrema derecha internacional. Es a ese proyecto que le vamos a salir al paso en esta segunda vuelta. Me llamo Iván Cepeda y voy a ser su presidente en la segunda vuelta.
Mi querida Sase, bienvenida. Muchas gracias, Pablo, por invitarme y gracias a todos los que están viendo este en vivo ahora. Me han dicho que lo primero que tengo que hacer antes de empezar, antes de nada, es darte las gracias en nombre del pueblo colombiano por tu labor, porque eres una colombiana más, eres una activista de verdad, nos hace sentir esa hermandad que tendríamos que realmente hacer potente en Latinoamérica. Muchísimas gracias. No, nada que de qué agradecer. O sea, además de que sí, que tengo mucho cariño por Colombia, pues independientemente de eso y aún que no lo tuviera, todos tenemos que reconocer, todos en América Latina, que en Colombia se juega un bastión fundamental, una batalla crucial en esta lucha que tenemos y que pelear ahora por Colombia es lo mismo que pelear porque no se atrevan a entrar a Cuba, porque dejen a México en paz, porque el pueblo boliviano pueda efectivamente repudiar al presidente absolutamente anticonstitucional y que ya no quieren como su jefe, como su líder, como su jefe Mm. político. Entonces, creo que todos podemos poner algo de nosotros y que hay verdades que se tienen que saber y tenemos que confiar. Yo no estoy de acuerdo con ese relato de es que los que votaron por Abelardo son unos ignorantes y votaron mal. No, no existe tal cosa como un pueblo fascista, ni en Colombia, ni en España, ni en ningún país. Los pueblos votan conforme a una opción política es capaz de hablarles en su idioma y es capaz de convencerlos de que sus malestares, de que sus agravios van a ser resueltos con ese tipo de régimen. Y Mm. al final, incluso el tipo de votante de Abelardo creo que nos da un muy buen diagnóstico de en qué situación estamos y por qué una opción así avanzó. Y contrario de lo que se está diciendo mucho en redes, ese análisis simplista de que es lo mismo que Milei, es lo mismo que Bukele. No, de hecho no. O sea, si vamos a hacer un análisis demográfico de la base de votantes de Abelardo, de hecho es muy diferente que la base de votantes de Milei. O sea, la base de votantes de Milei es, en su primer triunfo sobre todo, un votante hombre, joven, muy joven, de clase media, media baja, y que sobre todo viene de unos gobiernos peronistas que ni cumplieron lo que prometieron y dejaron al país pues con más inflación y con más pues sufrimiento material de sobre todo esas clases medias y bajas en la población. Ese fue un votante de hastío con lo que había. Tampoco era un votante fascista per se. Mientras que el votante de Abelardo no son ni las clases bajas, ni las zonas rurales, ni el cordón como exterior rodeando al centro. De hecho, es justo lo contrario. Y tampoco son los jóvenes. Colombia es un país de jóvenes. Los jóvenes no votaron por Abelardo. El perfil del votante de Abelardo es un señor de 30 para arriba, hasta más o menos 55, 60 años, de las clases medias altas, altas, en el centro del país. Entonces, eso que te dice que es un votante de la derecha tradicional, que es el músculo del propio uribismo, simplemente trasladado a esta opción todavía más radical, pero no es que acaparó una nueva base de votantes, y eso te da un guiso de los triunfos que se tuvieron en este gobierno, que no dejaron a una juventud y a unas clases bajas desamparadas políticamente, desamparadas en términos de esperanza política, porque esas clases se mantuvieron del lado de la izquierda. Y por eso puedes ver que la perspectiva de voto, según todas las encuestas, incluso las de Invamer, que marcaban a Iván con la delantera, o sea, el porcentaje de voto se mantuvo. No es que incluso tampoco ante la candidatura de Iván en estos últimos meses haya bajado pues la intención de voto por el pacto histórico, para nada. De hecho, se mantuvo. Y de hecho, es la propia derecha la que se reconfiguró. Tampoco creció particularmente en votantes. Parece como que se adelantó la segunda vuelta y la Y eso, derecha se agrupó, ¿no? y eso es bueno. Mm. Sí, porque ahí alcanzan prácticamente su techo mientras que nosotros podemos crecer. Pero el factor que yo creo que también ha sido muy importante en toda esta campaña es el factor de percepción. Y ahí creo que la campaña
nuestra puede ser mucho más efectiva desde el punto de vista digital. Ha sido una campaña muy austera, no se ha gastado el dinero. Segundo, no se ha entrado a minar o a exponer realmente quién es este señor que ha estado trabajando con delincuentes toda su vida. Es algo que están pidiendo grandes periodistas colombianos como Gonzalo Guillén, que hombre, si hay muchísima gente que ha votado por este señor, tenemos que contarle a ese país qué es lo que están votando y qué es lo que puede pasar. Por eso te hemos invitado hoy aquí porque, entre otras cosas, también cuenta este señor con el apoyo de los Estados Unidos y tú has hecho una serie de publicaciones muy importantes al respecto. A mí me gustaría que nos contaras eso. ¿Cuál es la injerencia? ¿Cuál va a ser la injerencia de Estados Unidos en estas elecciones presidenciales en Colombia? Bueno, a mí me llamó mucho la atención algo que dijo Petro en una entrevista, me parece que antier en Señal Colombia, donde dijo que pues estaba muy sorprendido porque Trump no había cumplido las promesas que le había hecho a él cuando lo fue a ver a la Casa Blanca, de que no iba a interferir en la elección. Creo que es momento de que los progresismos en América Latina entiendan que ningún tipo de promesa que les haga Estados Unidos va a ser cumplida. Y sobre todo cuando ellos tienen un plan de seguridad nacional y un plan de expansión territorial que no van a frenar por ningún tipo de trato o promesa que te hagan a ti. Y sobre todo cuando los enemigos tácitos de ese imperio hoy día en la región son Cuba, México y Colombia. Mm. Ni siquiera voy a mencionar a Brasil, porque Brasil ni siquiera está haciendo políticas de izquierda. Son un gobierno que no hace política de izquierda, no es de izquierda. Pero cuando hablamos de México y de Colombia, o sea, creo que a la par y a marchas forzadas y un poco tarde, ambos están entendiendo que la injerencia está. O sea, al mismo tiempo de que Claudia hace su discurso más férreo hasta el momento, en donde lleva todo este gobierno repitiendo la frase de coordinación sí, subordinación no, subordinación jamás. Mm. Ahora, por primera vez, hace una frase en este discurso público, pues en una de las plazas más importantes del país, la Plaza de la Revolución, en donde dice que un gobierno extranjero quiere interferir en unas elecciones, que un gobierno extranjero busque juzgar a quien tiene que juzgar, ser juzgado en el país, o tomar las decisiones que solo le competen a los mexicanos. Eso no es cooperación, eso es injerencia. Y ahí por primera vez es hacer esa pedagogía para la gente, para que entienda cuál es esa línea distintiva. Creo que antes de empezar a hablar concretamente del caso de Colombia, ¿cómo comunicamos esto? Es complejo ante una extrema derecha en América Latina que es por sobre todo entreguista. O sea, no hablamos de una extrema derecha como la europea, en donde quizás tienen algunos guisos de lucidez, en donde en su concepción de patria quizás incluyen esa batuta soberanista, una Meloni que aunque pues está alineada con Estados Unidos en muchos sentidos, también clama por la soberanía de Italia y que no se interfiere en sus asuntos. También habla del pueblo palestino, que si puede ser una estrategia de marketing o no, en realidad da lo mismo. Pero una derecha latinoamericana, una extrema derecha latinoamericana, como las de ahora, cocinadas en ese laboratorio de Estados Unidos, pues muy rara vez van a estar en contra de que Trump interfiera. De hecho, Mm. van a gloriarlo. O sea, los periodistas de derecha en México dicen, pues no sé por qué se quejan ustedes izquierdistas. Si Trump nos ha tratado muy bien, bien se ha visto en no venir a secuestrar a nuestro gobernador que se quieren llevar, como hicieron con Maduro. Lo están pidiendo en extradición, mira qué formales, mira qué serios, mira qué elegantes. Mm. Entonces, ¿cómo convences a un ultraderechista de que está mal que Trump te pise y te lleve en una correa como perro? No sé, pero se puede convencer a la gente decente de que eso está simple y sencillamente mal. Y sobre todo con las pruebas empíricas de qué ha pasado todas las veces que Estados Unidos ha tenido a un país eh, con la bota en el cuello. Y un ejemplo muy reciente es el propio caso de Honduras, que podemos establecer muchos paralelos en cómo ha sido esta injerencia en estas elecciones con el caso hondureño. Y el primero, yo diría, y esto es algo en lo que creo tenemos que hacer autocrítica, o sea, todas las encuestas en los últimos meses, incluso las de derecha, pues marcaban a Iván Cepeda con esa delantera que mantuvo, o sea, que mantuvo en términos de porcentaje de votos, pero
con una derecha absolutamente dividida entre Abelardo de la Espriella, que ya se sabía de su candidatura hace mucho tiempo, y Paloma Valencia, la candidata oficial del uribismo tradicional del Centro Democrático. Entonces, la izquierda me parece que con estos resultados en las encuestas se confió y dijo, pues ya vamos a ganar, la derecha está dividida. Creo que es momento que nos quede claro que la derecha nunca va a estar dividida, sobre todo cuando se juegan la piel como nosotros. Entonces, creo que en esa confianza plena de que iban a permanecer divididos, es que no se puso, es que entonces dejamos pasar otro tipo de artimañas que también estaban inclinadas a confundir y sobre todo a apaciguar los humores de campaña. O sea, por ejemplo, ¿qué vimos? Uno de los casos más flagrantes que no se habló mucho en la prensa también en los últimos meses, el proyecto Júpiter. El proyecto Júpiter, en donde Álvaro Uribe, con su histórico jefe de prensa, incluso canciller en algún momento, Jaime Bermúdez, que se conocen en Oxford y que los dos forman parte de esa misma élite, pero que él particularmente pues es como el arquitecto del uribismo, básicamente, tras bambalinas. Y él sigue trabajando con él, solo que desde el sector corporativo. Tiene acciones en muchísimas empresas, en las mayores empresas colombianas, y juntos hacen un proyecto de millones de dólares en el cual en los últimos meses, y seguro ya ustedes saben eso, pero en los últimos meses se metieron a las mayores corporaciones del país, sobre todo en el Valle del Cauca, y empezaron a financiar talleres de defensa de la democracia. En realidad estaban basados en hablar paja del gobierno de Gustavo Petro y en, básicamente, incentivar el voto por Paloma Valencia. Ahora, nosotros escuchamos esto y dijimos, ahí está, su apuesta es por Paloma. Ahí está, ya lo sabemos. Eso mismo pasó en Honduras. Unas semanas antes de la elección, salen en la prensa unos audios en donde la consejera del CNE, de la autoridad electoral, estaba conspirando con el Partido Liberal de Salvador Nasralla, lo que es el equivalente al Centro Democrático, digamos la derecha tradicional, junto con sectores del ejército, junto con la embajada estadounidense, para upar la candidatura de Nasralla y usando el mismo software que en Colombia, y ahora podemos hablar más de eso, usando ese mismo software se iba a modificar el preconteo, es decir, lo mismo que en Honduras, para nombrar como ganador a Salvador Nasralla. Entonces, la gente vio eso y dijo, ahí está, su apuesta es Nasralla. Entonces, uno se confió, dijo, la derecha va dividida. Y dos, enfocó su atención en atacar a Nasralla, no en Nasri Asfura, que era el candidato de la extrema derecha del Partido Nacional, heredero de Juan Orlando Hernández, y quien últimamente terminó siendo la apuesta de la derecha. Lo mismo pasó en Colombia. Como nos dejamos creer por las encuestas y por revelaciones como el proyecto Júpiter de que su apuesta era Paloma Valencia, entonces perdimos el foco de Abelardo de la Espriella, que hoy podemos decir era obvio que iba a ser su apuesta fundamental. Y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo de todos estos, todas estas cosas que pasan. O sea, me acuerdo cuando Boaventura de Sousa Santos siempre contaba esa anécdota, pero bueno, que cuando acaba la Revolución Cubana, Fidel encomienda a un sociólogo francés a recorrer toda la América Latina, a investigar, a preguntar, a hacer una investigación de cuál había sido la lección que las izquierdas latinoamericanas habían aprendido de la Revolución Cubana. Entonces llega con un folio gigante y básicamente la conclusión era, bueno, quienes aprendieron la lección de la Revolución Cubana más rápido y más efectivamente fueron los gringos. La izquierda latinoamericana sigue pontificando sobre si aquello fue una revolución o no, si fue socialdemócrata o si fue comunista, si se puede hacer comunismo con unos líderes de clase media alta como Fidel y el Che Guevara. Es decir, tenemos que ser nosotros quienes aprendan esas lecciones antes y de manera más efectiva. Una lección de Honduras es esa, clarísimamente. Otra lección puede ser el propio software. O sea, podemos hablar más de eso, pero la injerencia estadounidense no se entiende. Si bien esto fue una primera fase y que no se rastrea directamente a Estados Unidos, sino al uribismo, pero que tenemos que entender toda esta clase política que viene del mismo lugar.
O sea, el software usado para las elecciones de los hermanos Bautista. ¿Quiénes son los hermanos Bautista? Son los mismos que cuando se privatiza, bueno, dicen que no, jurídicamente no es privatizar, pero bueno, cuando se tercerizan las funciones tecnológicas en el conteo electoral, que fue alrededor de los años tardíos 90, no sé si fue con Gaviria, es cuando se tercerizan estas funciones y en los primeros beneficiados son los hermanos Bautista. Es decir, ¿cuánto dinero hay en ese contrato por manejar todas las elecciones del país en el porvenir? Y no solo eso, después sería con el propio Uribe, que a los hermanos Bautista, y para este momento ya estaban condenados en Estados Unidos por fraude fiscal. Es en ese momento que Uribe les otorga además los contratos para los pasaportes. Es decir, ¿cuánta fortuna amasaron esos dos hermanitos en toda esa cronología de gobiernos de derecha? O sea, ni siquiera ya hablamos de un tema ideológico, sino personal, corporativo. O sea, ellos amasaron esa fortuna con la derecha, llega Petro, les quita por lo menos los contratos de los pasaportes y se vuelve una vendetta corporativa. O sea, se vuelve simple y sencillamente las reglas del mercado que tienen que tumbar a ese linaje de gobiernos progresistas para ganar ellos la misma fortuna que amasaban. Y lo mismo podemos hablar del propio Bernie Moreno, de su hermano Luis Alberto Moreno. O sea, Bernie, que como bien tú decías, Abelardo de la Espriella es ciudadano estadounidense, pues Bernie también. Tanto así que aunque es colombiano, prefirió ir a servir a Estados Unidos a ser senador republicano por el estado de Ohio. Bernie Moreno es de hecho el senador más millonario de la bancada republicana, y que no es decir poco. O sea, ¿de dónde amasó toda esa fortuna? Bueno, pues vamos a ver. Su hermano, Luis Alberto Moreno, fue uno de los mayores personajes del gobierno, sobre todo de Pastrana. El Pastrana que empieza el Plan Colombia, que después decantaría en los falsos positivos, en no solo no un decremento del crimen y el narcotráfico, sino un incremento, y el que era cercanísimo amigo de Jeffrey Epstein. Bueno, pues en ese gobierno es que Luis Alberto Moreno, pues básicamente, corrígeme si estoy mal, no sé en qué otros gobiernos también estuvo presente, pero durante ese momento, si no mal recuerdo, fue embajador de Estados Unidos. Sí, y además es el hermano del dueño de Amarillo, o sea, es una familia que tiene unos intereses empresariales brutales en Colombia, en volteo de tierras en la sabana, etcétera, etcétera. Sí. Creo que lo más relevante de decir de él es que fue el principal negociador del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Es un tratado que ya podrás contar tú todas las absolutas basofias e implicaciones, no solo económicas, sociales, sino políticas que tuvo para Colombia. Yo lo sé en caso de México y me imagino que es un calca y pega de las mismas, del mismo tipo de medidas, pero él fue el principal negociador. Que un ente corporativo sea el principal negociador de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, país del cual después se volvería ciudadano, no te dice dónde están las lealtades. Está clarísimo. Y por eso, y si tú miras, por ejemplo, los hermanos bautistas, Thomas Gregan Sons, quienes están en la junta directiva de Thomas Gregan Sons, la gran oligarquía colombiana, ahí encontramos pues esas vinculaciones entre la élite colombiana, la extrema derecha y los Estados Unidos, que siempre ha sido pues como una llave que ha atenazado a nuestros campesinos con esos tratados de libre comercio, con esas políticas intervencionistas, las bases militares de presencia en nuestro territorio. Éramos el Israel latinoamericano hasta que llegó Petro, que afortunadamente se le plantó a un Estado genocida. Somos en este momento el punto de mira y el punto de inflexión para un Estados Unidos que va perdiendo pues influencia en otros, fíjate lo que está pasando en el estrecho de Hormuz. Quieren de alguna forma conservar su patio trasero y Colombia es determinante. Aparece la figura de Iván Cepeda y entonces se le disparan todas las alarmas, tanto la oligarquía como la extrema derecha. El uribismo hace esa figura que dices tú de jugar con 2, 3 caballos y tapar su ficha ganadora, que es el señor Abelardo de la Espriella, todo el mundo centrado en Paloma Valencia. Y ahora nos explicamos toda la cantidad de torpezas que cometió Paloma Valencia en la campaña, ¿no? No, e incluso antes de eso fue todo un revuelo de si iba a poner a la Vicky Dávila, de que si Daniel
se iba a pasar para allá, Daniel Quintero, que se iba a pasar para ahí con ellos, no sé qué. O sea, fue todo sí, o sea, Un un show. popurrí de mierda para dispersar la atención. Y al final nos creímos el cuento, y esto hay que aceptar la ingenuidad como es. Nos creímos el cuento de esa supuesta riña que traían Paloma y Abelardo, en donde se atacaban constantemente para decir, no, están No, peleadísimos. yo creo De que hecho, no todos nos lo creímos. Y te voy a decir una cosa, muchos analistas políticos colombianos han fallado en eso, porque estaban pensando más en el tema electorero, recuento de votos, y el uribismo está en decadencia, Álvaro Uribe es una figura en decadencia. Aquí el uribismo trasciende a la figura de Álvaro Uribe, la extrema derecha. Estamos hablando de una cosa que ya es mucho más allá que el personaje este, el sombrero, los caballos, es mucho más allá de todo eso, y eso se reencarna y se vuelve de alguna manera un movimiento muchísimo más fascista, con unas proyecciones internacionales mucho más fuertes, que ya venían consolidadas por los gobiernos de Uribe, porque fueron los de los tratados de libre comercio, los de las bases, pero se establece un diálogo en Colombia en el cual encontramos dos cosas que yo voy a ser autocrítico en esto, que a mi parecer hicieron la tormenta perfecta. Por un lado, esta jugada de Abelardo de la Espriella de outsider, que mucha gente se lo comió, el derrumbe de Paloma Valencia, poner un vicepresidente gay en un partido clarísimamente homofóbico que se opone al genocidio mientras ella no. O sea, inmediatamente la extrema derecha y la derecha se fue directamente a segunda vuelta y le votó a Abelardo de la Espriella. Pero por otra parte también, y aquí está la parte autocrítica, un Iván Cepeda que siendo un caballero jamás atacó de fondo pues todo el prontuario de Iván Cepeda y de Abelardo de la Espriella, y por primera vez que lo vemos hacer eso de forma denodada y enérgica fue el cuando día salen los resultados de esa primera vuelta. Se han sí, perdido meses de crear percepción, mientras que por otra parte Iván Cepeda ha gastado muy poco dinero en la campaña publicitaria. El señor de la Espriella ha gastado muchísimas veces más, pero millonadas, tanto por encima como por debajo de la mesa, presuntamente. Entonces, de alguna forma estamos perdiendo la batalla de la percepción. Quedan 15 sí, días. eran 15 días Tenemos para una situación un poquito decirle a desesperada en el Iván país por eso, Cepeda, ¿no? que es el abogado del paramilitarismo, de los curas pederastas y de los parapolíticos Y es que ha sido abogado hasta del traficantes papá del Pitufo, de todo país. el mundo, ¿no? O sea, Es el abogado de pero bueno, James también, el incluso jugador de con fútbol. eso, ¿ah, sí? Sí. El que ayer estaba haciendo un desplante a la hija Desaire. del presidente. Sí, sí, sí. Qué vergüenza, ¿verdad? Pero yo creo que incluso, o sea, viéndolo de esa forma, yo hablé bueno, me fui a hacer un estudio sociológico a la zona G en Bogotá. Sí. Y nada, estaba hablando con la gente así y en las librerías y tal. Y me decían, no, yo voy a votar por Paloma Valencia. Y les decía, ah, sí, pero Paloma va a juntar sus votos con Abelardo, sí sabes, ¿no? Y dice, no, bueno, no, en ese caso voto por Cepeda en segunda, Ay, ay. porque no hay cosa que más asco me dé que gane Abelardo. O sea, es decir, a lo que me quiero referir es, tenemos que analizar, Mm. y no sé si de tiempo en estos 15 días, porque hay otras tareas, pero ¿cómo se movió esa transferencia de votos de la derecha de Paloma a Abelardo? Es decir, no se movió en territorio. No se vio una campaña, una serie de discursos en todos los departamentos en donde en donde Paloma llamara a votar por Abelardo. No se vio una campaña en donde Abelardo aglutinara esos votos, sino que se tuvo que haber movido por aire. No se entiende simplemente por el voto útil, No, porque Paloma era competitiva. ¿Cómo se entiende? O sea, lo que vemos es toda esa base del uribismo, incluso sus departamentos tradicionales, o sea, Antioquia, etc., todos esos se trasladaron a Abelardo. Es decir, automáticamente. Algo que automáticamente. no se preveía en las encuestas. Es decir, que fue un movimiento que se hizo en las últimas semanas directamente. Mm. Pero, dicho esto, creo que nos tenemos que también enfocar en estos últimos días que quedan en los votantes que se quedaron con Paloma. Porque si hubo una campaña por aire, una campaña de voto útil, etc., lo que tú quieras, para trasladar
toda la base de votantes de Paloma a Abelardo, ¿quiénes son esos 6,9% que decidieron no hacerlo? Quizás el perfil de esos votantes es un votante de centro derecha, autodefinido de centro derecha, evidentemente es un votante de derecha, pero que ellos se definen como moderado, de derecha moderada, que son tradicionales, conservadores, que si bien quizás han votado por el Centro Democrático toda su vida o quizás se han abstenido, pero que hoy día querían votar por Paloma porque la veían no como un Uribe, sino como una mujer seria, conservadora, moderada frente a los extremos de Abelardo e Iván. Y sobre todo decente, ¿no? Porque la percibirían como una persona decente. Claro, decente. Yo soy muy elegante, yo vivo en mi casita bonita, yo voy a mi pilates y tomo mi matcha y quiero una señora como ella, como mi presidenta. No quiero un guerrillero ni quiero a un pues, Gente de bien, hombre gente que de bien. usa sombrerito y es un mafioso. Entonces, esa gente creo que es mucho más propensa a Iván. Ojo, esa gente puede que odie a Petro y que por ese clasismo de decir, ay, es que Petro, hijo de campesinos, y tan vulgar al hablar, y no sé qué, y tan histriónico, es posible que odie a Petro, pero Iván no tiene por qué odiarlo. Incluso Claro. esa gente es la que, a pesar de todas estas campañitas, no se ha creído Iván es un guerrillero, sino que esa gente reconoce que Iván es un académico, un filósofo, una gente seria, una gente decente y una gente que por sobre todo ha puesto la institucionalidad. O sea, que su padre fue senador de la República, no guerrillero, y que fue asesinado siendo senador de la República y que él mismo siempre ha trabajado dentro de la institucionalidad. Si algo Siempre. defiende es el Estado de Derecho. Y esa gente conservadora, leguleña, como son, tiene que ser más propensa a un perfil como el de Iván que a un perfil como el de Abelardo, incluso un perfil como el de Petro. Y por eso yo, cuando al día siguiente de la elección que Iván sale a decir no hay pruebas contundentes de fraude, es decir, contradiciendo lo que había dicho Petro en la noche anterior y lo que continuó diciendo. Yo al principio dije, ¿pero por qué hizo eso? Y luego entendí que la estrategia era policía bueno, policía malo. O sea, que el rol de Gustavo Petro presidente, independientemente de cuál sea su partido y a qué candidato presidencial es al que le están haciendo el fraude, independientemente de que sea su partido, él como presidente de la República tiene que denunciar un fraude, porque él sigue siendo presidente y por tanto le sigue correspondiendo a la defensa de la democracia. Ese es su rol. Él de todas maneras no puede hacer campaña por Iván Cepeda directamente. Mientras que Iván no puede parecer el mal perdedor y sobre todo en una primera vuelta en donde se nos acerca muy, muy rápido la segunda y todas las energías tienen que estar enfocadas en ganar esa segunda vuelta, a pesar del fraude. Y creo que ahí está siendo muy efectiva esa estrategia bipartita y esa comunicación política, porque ¿cómo hacer que hablando del fraude, denunciando el fraude, levantando las energías frente al fraude, no desmovilices? No infundas miedo y nihilismo de decir, bueno, pues ¿para qué me muevo si de todas maneras van a ser un fraude? Sino al contrario, es porque ellos están actuando suciamente que nosotros tenemos que ponerle toda la energía para aún así ganar. Y creo que ahí es donde viene la lección de México. O sea, México es un país que también, pues nos hicieron por lo menos 3 fraudes electorales flagrantes, o sea, 2 para presidencia de Andrés Manuel López Obrador, de Cuauhtémoc Cárdenas también para ser presidente. Y entonces es que AMLO, desde Morena Movimiento, es decir, previo a ser partido, empieza a idear toda una metodología de defensoría del voto. ¿Para qué? Para que no simplemente sean testigos de mesa así, como dicta, pues, sí, tú ponga tu testigo y ya. No, estos son mafiosos. O sea, tienes que ir capacitado. ¿Cómo lo vas a defender? ¿Cómo te vas a enfrentar a diferentes escenarios? ¿A quién puedes llamar como representante para que venga a ayudarte? Y ahí lo que está entendiendo Iván, la otra parte de la responsabilidad es asegurar la mayor cantidad de votos. Porque se puede hacer fraude muy, muy fácil cuando la elección está perfectamente reñida. Sí. Pero cuando hay una amplia diferencia es más difícil, no imposible, pero es más difícil. Y otra cosa, Sassi,
Recuerda que en la primera vuelta de Petro la participación fue del 54%. Y luego en la segunda vuelta fue el 57%. Es decir, esos abstencionistas que se metieron en segunda vuelta fue los que hicieron ganar a Petro. Con Cepeda hemos tenido en primera vuelta una participación histórica del 57%. ¿En cuánto nos vamos a poner en segunda vuelta? Eso depende muchísimo de todas las personas como las que están aquí en este momento, en este en vivo, conectadas, para que hagan que estos contenidos sean virales y le lleguen a una Colombia abstencionista que tiene que salir a dar el do de pecho en segunda vuelta. Sí, no, y hay una Colombia que es buena persona, que es decente, que tiene unos valores éticos mínimos, porque es que ya no hablamos de una disputa meramente ideológica, hablamos de una disputa de ética más básica. Uno, y dos, de la vida misma. O sea, en donde ese regreso a los años más oscuros del paramilitarismo, de la violencia, de las masacres, de la persecución política, puede regresar y en esteroides, porque se queda corto Uribe, que seguía dentro de todo intentando jugar dentro de los marcos institucionales, a un Abelardo que ha declarado pasárselos. Todo, por la faja. Es que ha dicho que va a acabar con una cantidad de instituciones dentro del gobierno que tú dices, bueno, entonces, ¿qué? Va a acabar con el gobierno directamente. Clarísimamente autoritario, clarísimamente su historial de vida. Vuelvo, insisto, yo creo que la campaña en este momento tiene que ser una campaña muy efectiva desde todo punto de vista. Nos hemos quedado comiendo cuento que como teníamos las encuestas a favor, íbamos a ganar. Que el candidato de Uribe pues era principalmente Paloma. Ya vimos lo que pasó con esa transferencia de votos, una transfusión fue impresionante. Se jugaron directamente todo a ganar en primera vuelta. Hicieron un desembarco impresionante de dinero, mientras que, repito, la campaña nuestra ha sido demasiado austera y por primera vez hemos visto a Iván Cepeda clarísimamente diciendo quién es su contrincante. Y yo creo que ese es el momento de que todo el país se entere. Sí, definir al enemigo. Definir al enemigo. No lo hemos definido. O sea, hemos dejado que este señor convenza a 10 millones de colombianos. Bueno, algunos ya estarán convencidos porque les interesa estar convencidos, pero hay una cantidad de gente que yo estoy segura que está pensando que este señor es un outsider, que este señor es un empresario de éxito que viene a cambiar el país y que igual que ha ganado el tanto dinero nos va a hacer ganar, pues, la falacia del consecuente, ¿no? Que todos vamos a ganar con un señor así porque nos salimos de la política de siempre y no están viendo realmente quién es este. Entonces, tú desde lo digital, ¿cómo has visto la campaña hasta lo que va? Primero quería responder un comentario. ¿Qué pasó en el exterior? O sea, obviamente que sabemos que además de los territorios pues, históricos del uribismo, dentro de la propia Colombia, esta primera vuelta, los resultados se consolidaron en el exterior. Estados Unidos. ¿Y qué pasó? En Estados Unidos sobre todo. Y ahí volvemos a hablar de este software. O sea, creo que seguimos teniendo que denunciar que los resultados son fraudulentos, que hay 886,400 cédulas que no estaban habilitadas para votar. Esas cédulas, ¿por quién votaron? Por Abelardo de la Espriella. O sea, se ve en las fotos, en los registros de la gente, de los testigos de mesa que empezaron a tomar foto, en donde un 4 se volvía un 400, en donde un 14 se volvía un 414. O sea, y eso empezó, y es parte de la injerencia, en los consulados en Estados Unidos. ¿Por qué? O sea, ya los tienen ahí habilitados, y eso sobre todo es raro, porque en un caso muy similar al de México, la diáspora colombiana, incluso los colombianos en el exilio, son gente que tuvo que huir del país durante estos precisos gobiernos, durante los gobiernos uribistas, por la violencia, por la persecución. O sea, en México pasó lo mismo, en la guerra contra el narco de Calderón, el equivalente al Plan Colombia, durante la iniciativa Mérida de Calderón, equivalente al Plan Colombia, la guerra contra el narco de Calderón, equivalente a todo lo que ocurrió en torno a los falsos positivos y en torno a la presidencia pues, de Pastrana y de Uribe. Pero en México la diáspora mexicana es uno de los puntos más fuertes de movilización de Morena, de la Cuarta Transformación, porque es gente que salió huyendo de eso. Claro. Y que hoy día están
juntos defendiendo este proyecto. Ahora, que la diáspora colombiana en Estados Unidos haya votado supuestamente por sus propios verdugos, podemos hablar políticamente, sociológicamente de qué significa eso, pero también tenemos que hablar del factor geográfico. O sea, ¿no les sería más fácil a ellos tantear los resultados del consulado en su país? Ya. Es que, ¿sabes qué es la ironía? Que colombianos que viven en Estados Unidos, que tienen incluso familia deportada, que tienen en este momento gente detenida, que el ICE los ha perseguido, le han votado a Abelardo de la Espriella, que apoya esas políticas. Se les ha olvidado estudiar que Abelardo de la Espriella es como Noboa, que son ciudadanos norteamericanos que han jurado lealtad al gobierno y a la Constitución de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un caso en el que gente que vive en Estados Unidos, yo no sé si es que se ha derechizado allá o se ha vuelto tan ignorante o han conseguido de alguna forma por ósmosis volverse medio norteamericanos, algo que le pasa yo creo que a mucha gente que conozco, pero el caso es que allí ha arrasado la derecha. De hecho, la representante para colombianos en el exterior ahora es del Centro Democrático. Y es un sitio donde además históricamente han hecho uno de los mayores fraudes en la Florida, por ejemplo. Entonces, sí, yo creo que eso es un llamado para toda la diáspora. Por ejemplo, somos 8 millones de colombianos en el exterior y yo creo que la gente pues ha votado muy poco, poquísimo. Y en esta segunda vuelta nos toca sacarla toda. Por ejemplo, yo que vivo en España, pienso que España es progresista, pienso que Europa es progresista, que tenemos que plantarnos ahí durísimo y que si la gente no sabe quién es Abelardo de la Espriella, los invito a que lean la Nueva Prensa o que vean los contenidos que se están sacando en este momento por parte de los periodistas independientes colombianos de investigación, que son los que están jugándose todo el tiempo. Gonzalo Guillén esta semana fue nuevamente denunciado por el señor Abelardo de la Espriella, porque esa es una de las políticas de la Espriella, meterle miedo a todo el mundo y callar a todo el mundo, ¿no? Sí, como manos limpias en España. O sea, tú te atreves a decir algo contra la extrema derecha, aunque no sea contra mí, te cae una demanda y entonces te callas. Ahora creo que nos corresponde a todos, ahora que me preguntabas de la estrategia de comunicación, ya no tiene sentido seguir flagelándonos de, ay, no, es que no hicimos y no hicimos y no hicimos. Ahora tenemos un poco más de 15 días para hacerlo todo eso. Sí. Y parte fundamental es quién es Abelardo de la Espriella. Hablar de que cuando era joven fundó una organización para la paz, FIPAZ, FIPAZ, con fondos de las AUCES, específicamente de Salvatore Mancuso, en donde iba a las universidades a dar charlas, básicamente promoviendo a las autodefensas y pidiendo el voto, no solo para reconocidos parapolíticos que luego defendería como abogado, sino también pidiendo el voto para el propio Álvaro Uribe, con fondos y también abogando por la no extradición a Estados Unidos de los comandantes de las AUCES, etc. Eso fue en su juventud. Después, como abogado, defiende a estas personas. O sea, no solo defiende a parapolíticos, o sea, Rocío Arias, el Jorge Caballero, ¿no? Se llama. A todos los parapolíticos que eran básicamente los portavoces de las AUCES en el Congreso, defiende a curas pederastas. O sea, a por lo menos 2 sacerdotes condenados por pederastia y por abuso sexual masivo. O sea, y luego dicen, no, es que bueno, todos tienen derecho a la defensa. Sí, pero que un mismo abogado elija sistemáticamente defender sinvergüenzas, violadores, pederastas y paracos, no es porque es un buen abogado, es porque es un abogado de mafiosos. Y también fue abogado, tras bambalinas, asesora a los abogados de Uribe en torno a la causa que abrió en gran parte, que impulsó en gran parte el propio Iván Cepeda, que terminó siendo una causa pedorra por fraude procesal y por compra de testigos, pero que en realidad era una causa por todos los crímenes de Estado cometidos en sus gobiernos. Abelardo de la Espriella fue asesor de los abogados de Uribe en torno a todo ese juicio. Y no solo, también de Santiago Uribe, que hoy tenemos que darle a esa noticia con todo. O sea, eso fue un regalo caído del cielo. Sí. O sea, tenemos que hablar de los 12 apóstoles. ¿Quién era Santiago Uribe? Por tanto, ¿quién era Álvaro Uribe? Y por tanto, ¿quién es el abogado que decidió representar a estos narcoparacos? Abelardo de la Espriella. O sea, tenemos que conectar esos puntos. Salió hoy un video
en donde el propio Abelardo dice, no, es que Santiago siempre fue inocente, Santiago es una bellísima persona, esto es persecución del Estado. No, tenemos que mostrar ese video. La gente sabe quiénes son los paramilitares en Colombia, quiénes son los 12 apóstoles, solo hay que unir los puntos y que esa gente decente o despistada que está votando por Abelardo sin conocer estas relaciones, igual diga, puta, me abstengo. Vamos a pedirle a la gente que está conectada, hay 1.500 personas conectadas, que nos digan cada uno un cliente dudoso, criminal, mafioso, Sí. lo que sea que haya tenido Abelardo de la Espriella. A ver, yo digo el país y quien todavía hoy le reclama 760 millones de pesos a Abelardo de la Espriella, que supuestamente utilizó de la Espriella o se los pidió para influir en congresistas. Esa es mi aportación. Ahora los vamos a leer porque es que pasando por Papá Pitufo Uribe, y ya etcétera, dice. etcétera, este tipo ha defendido lo peor de lo peor de Colombia. ¿Eh? Dice Ñeñe Hernández. Hombre, el papá de Abelardo de la Espriella era notario, nombrado por Uribe, y defendió, pues, supuesto, al Ñeñe Hernández. Le hacía, pues, toda la documentación al Ñeñe Hernández. O sea, imagínate de dónde vienen estos lazos, ¿no? Aquí están ya la gente, mira. Defendió a congresistas condenados por la Corte Suprema por vínculos con grupos paramilitares, Diep Ermalov, Rosy Arias, Eleanor Pineda, los Nule, los de la corrupción del carrusel de la contratación. Fue el abogado, Abelardo de la Espriella. Defendió al magistrado de la Corte Constitucional condenado por corrupción, Jorge Pretel. FIPAS, donde estaban los comandantes paramilitares, fue también el abogado. Ahí estaba Ernesto Báez, ahí estaba alias HH. De la Espriella también realizó gestiones en una cárcel para mediar en el pago de una deuda de un particular alias Monoleche, que era un temido excomandante paramilitar. Salvatore Mancuso ha descrito que la Espriella pues es uno de la Espriella ha dicho, además dicen aquí que todos o que él se identificaba con Salvatore Mancuso, que tenemos que haber hecho lo mismo que Salvatore Mancuso. No, si Salvatore Mancuso financiaba FIPAS. Sí. Y él ha dado entrevistas en donde ha dicho, ay, yo lo conozco desde muy pequeñito, es un gran niño. O sea, ¿por qué lo No, conocía desde niño? Pues algo con los papás. total, total. Uy, este caso es gravísimo, o este caso es gravísimo. Están diciendo que Abelardo de la Espriella también fue el abogado de la familia de una señora a la que violaron, muy conocida, caso terrible, que violaron, mataron en Bogotá, pidió la indemnización y a la familia solo le llegó el 10%. Y él se burló incluso de la hija cuando le hicieron la reclamación. Ese es un caso gravísimo. Es decir, ni sus propios clientes hablan bien de él. Sí, ese tipo de casos los agarra para para limpiarse la cara. Para que no puedan decir, soy abogado de mafiosos, porque entonces él pueda decir, no, de hecho, defendí a una mujer víctima de abuso sexual. Claro, Sí, no, sí. luego no se dice que se robó toda la plata de la indemnización, pero él puede decir, no, de hecho estoy muy en contra del abuso sexual porque yo hasta he defendido mujeres víctimas. No, y hay una ley que se llama como esta víctima y él se adjudica esa ley, ¿no? Imagínate encima. Después, un caso paradigmático que describe perfectamente, aquí me lo mandan, Mónica Masil. De la Espriella era el abogado de Mónica Masil. ¿Quién es esta mujer? Una delincuente que se robó plata de la fiducia del Estado a través de DMG. Una delincuente. Y ella huye a Italia. De la Espriella es su abogado. La convence de que regrese a Colombia, que no le va a pasar nada. Previamente le cobra $300.000. La mujer regresa y la meten en la cárcel. Y entonces de la Espriella le cobra otros $500.000 más con la excusa de que esa plata era para dársela al fiscal Iguarán para que la soltaran. ¿Qué hace de la Espriella? Renuncia a representarla y se pone a trabajar para la parte contraria de esta mujer, para la fiducia. Ese es Abelardo de la Espriella. O sea, es, mejor dicho, el mejor retrato. Un hombre que no tiene escrúpulos, imagínate cómo gobernaría Colombia una persona así. Pero a mí me parece que muchísima gente está preguntando, ¿y por qué no somos muy exagerados diciendo que viene el fascismo para Colombia? ¿No? Simplemente es un señor que hace una política de extrema derecha y que es como otro Álvaro Uribe. ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué está la gente tan asustada? ¿Y por qué Iván Cepeda, Petro, tanta gente está diciendo clarísimamente la palabra fascismo? Es así. Creo que hay que buscar las palabras que pueden genuinamente movilizar a la gente.
Me parece que con la izquierda nos ha pasado como el cuento de Juan y el lobo, que siempre gritaba, ¡ay, viene el lobo, viene el lobo! Y la gente salía corriendo y decía, pero no hay lobo. Y él decía, es que Mm. era broma. Y como a la 10ª vez que en efecto sí venía el lobo, la gente ya no iba porque ya no le creía. Creo que hemos sobreexplotado la palabra fascismo al punto en el que no significa nada y de hecho cuando la decimos la gente dice, ¡ay, está esta izquierdista otra vez Sí, arengando! queremos usar otra palabra, sí. Creo que tenemos que usar descripciones más que adjetivos. Los adjetivos suenan baratos. Mm, Las descripciones, ¿qué va a pasar? Si llega Abelardo, ¿qué va a pasar? O sea, describir el escenario. Es como cuando te dicen que no les des el pescado, enséñales a pescar. No les des el adjetivo, construye el marco para que ellos solitos lleguen a esa conclusión. Igual exacto. su cabeza llega a la conclusión, puta, esto es fascismo. Pero tú no se los dijiste. Se Ellos les llegaron a ocurrió esa a conclusión ellos. sola y por tanto se los van a creer porque es su conclusión. Entonces, Oye, pintar el escenario. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que el salario va a estar sujeto por hora, por productividad. Eso pasa en la Argentina de no, si Milei. sabes qué dijo el otro día, que no, que claro, que electoralmente no era bueno decir que le ibas a bajar el salario a los trabajadores, que eso ya estaba ahí, eso no sería Claro, claro. inadecuado bajarlo, Se pero desligó de entonces eso. para compensar la cosa le iba a bajar los impuestos a los empresarios. Claro, es que tiene un equipo de campaña donde le dice, puta, la cagaste con esto. Ahora Sí. arréglalo diciendo esto otro. Uy, Ahora mira no lo que quieres. se nos olvidó, Alex Saab. Sí. ¿Cómo así que el candidato de la extrema derecha ha defendido al testaferro de Maduro? Nos dicen, Eso es la absoluta incongruencia de este tipo de personajes. O sea, que pueden defender a Dios y al diablo porque les pagan igual. O y sea, mira Alex este. Saab, digo, siempre fue una figura muy controversial. Nadie tiene, o sea, ni en su momento tenía una opinión concreta de él. O sea, porque por un lado, más allá de estoy hablando de su historia en Venezuela, más allá de que es su historia en Colombia. Pero él llega en un momento tan vulnerable en donde Estados Unidos aprovecha el COVID para reciar las sanciones, donde la gente genuinamente muere de hambre. O sea, bloqueo económico genocida tal y como el que fue contra Cuba. Y entonces llega este empresario y dice, bueno, yo les puedo ayudar a meter comida, a atravesar el bloqueo y meter comida, meter Mm, las famosas CLAP, que eran como unas sí. despensas. Entonces él hace eso y bueno, se acepta porque pues nadie está ayudando, nadie se está jugando eso. Pero encima aprovecha eso, se dice, para meter comida pues mala, o sea, no necesariamente en mal estado, pero pues comida que no se suele comer ahí y tal. Entonces la gente dijo, bueno, sí, te estás jugando la piel, pero ¿por qué te estás robando la plata que te está dando el Estado venezolano para meter comida de mierda? Mm, Entonces, siempre fue una figura controversial porque por un lado ayudó, pero no ayudó del todo. Entonces, no, que era testaferro, yo eso no me lo creo, sinceramente. Era un empresario, era un señor empresario. No mm, tenía ideología. Ayudó a Venezuela en su día porque le beneficiaba a él. Pero lo mismo hubiera ayudado pues a Estados Unidos o a Israel, ¿sabes? No ya. sabemos, no sabemos. Pero digo, esa es la génesis de un empresario, Mm, ¿no? O sea, por eso es que hablamos de todo esto. O sea, Trump es un empresario. Trump es un empresario que es capaz de que el propio Estados Unidos haya condenado a Juan Orlando Hernández por narcotráfico, pero cuando a él le sirve a sus intereses, sacarlo. Él es un empresario en el que, si bien los propios hermanos Bautista, dueños del software Thomas Gregg Sons, han sido condenados por fraude fiscal en el propio Estados Unidos, es capaz igual de quitarle los cargos y de ponerlos en Colombia porque hoy día le benefician usarlos para poner a su candidato fraudulentamente con su software. Oye, Entonces, aquí hay una persona que está quejándose que has dicho que Trump es un empresario. Dice, yo soy empresario y nunca he declarado una quiebra tras otra, enriqueciendo, estafando, es verdad, amenazando. es No verdad. soy amigo de Jeffrey. Uy, no, tranquilos, tranquilos, ya lo sé. No, Trump es un mafioso, eso lo Sí, sabemos, es un tranquilos. mafioso, es un Mira, mafioso. que también fue de la Espriella, fue abogado del, uy, sí, no me acordaba de esto, qué rabia. ¿De Es que de quién? verdad fue el abogado del policía Ah, sí. que asesinó a Dylan Cruz. De la Espriella fue el abogado del policía de las marcas que asesinó a Dylan Cruz durante el gobierno de Duque. Y luego, esta semana, no, la semana pasada,
echaron de una porquería de canal que se llama Red Más al señor director, que era Giovanni Celis. Lo echaron por acoso a mujeres y bueno, una cantidad de cosas. Pero ese señor Giovanni Celis, siendo director de ese Red Más Noticias, canal copropiedad de Carlos Slim, y bueno, lo echaron, y ese señor en su momento, al camarógrafo que estaba a pocos metros de donde disparó el policía a Dylan Cruz, que tenía las imágenes, o sea, absolutamente como para la prueba reina, le prohibió sacar eso. Le prohibió sacar eso en el noticiero. Y esa es la gente que viene a dar lecciones de análisis político con el Mauricio Reina, el Mauricio Cárdenas, una cantidad de gente metiéndonos un relato totalmente en contra del progresismo y ocultan pruebas, este señor acosador, y aparte de eso, prohibiéndole al camarógrafo sacar esa prueba. La prueba ha salido y en su momento el abogado que defendía a ese capitán del SMAT que asesinó a Dylan Cruz era Abelardo de la Espriella. ¿Tú sabías ese caso? No, yo no. Bueno, es que o sea, no Y te, la gente otro, está sacando otro más en casos ese aquí. gobierno de Duque. ¿Por qué en el gobierno de Duque a un grupo de 5 civiles, entre ellos Abelardo de la Espriella, se les entrega Galils, fusiles de asalto Galil israelíes, Militar. propiedad del ejército? ¿Por qué? Sí, Uno, sí. ¿qué quería hacer con esas armas? 2, ¿cómo es que se burla la ley para vendérselas? Mm. Y 3, ¿por qué Abelardo y a esos otros 4 civiles? Que muchos eran pues funcionarios del propio gobierno de Duque. Mm. Porque la razón última de gente como Abelardo de la Espriella es ser útil, entre otras cosas, a una clase feudal absolutamente regresiva, absolutamente clasista y elitista que ha manejado nuestro país pues como una colonia de Estados Unidos. Nuestros presidentes han sido administradores coloniales. Iván Cepeda no lo va a hacer, por eso en este momento Estados Unidos apoya totalmente a Abelardo de la Espriella, como apoyó a Noboa. Fíjense, hemos estado hablando con los amigos de Ecuador en estos días, con Hugo, por ejemplo, que estuvimos ayer aquí en el programa, y nos cuenta la situación desesperada de un país en manos de un tipo como estos. Yo creo que, no sé, ¿tú cómo piensas que sería un gobierno del señor de la Espriella en Colombia comparado, por ejemplo, con el gobierno que ha hecho Noboa en Ecuador? No, en términos de propuestas son muy similares porque tenemos que entender que todos estos son hechos, son de molde. O sea, son hechos por ese Estados Unidos, por ese escudo de las Américas. O sea, en la primera cumbre del escudo de las Américas hace un par de meses, el mismo fin de semana, que Noboa accidentalmente deja caer una bomba en territorio colombiano, ese mismo fin de semana, el de las elecciones legislativas, fue la cumbre del escudo de las Américas y se presenta Abelardo de la Espriella como si fuera presidente colombiano, muchos meses antes de esta elección. Estados Unidos lo viene preparando, como preparó a todos los que ha puesto en la región desde el Plan Cóndor, a Pinochet, a Videla. No lo seleccionó simplemente, lo seleccionó, lo entrenó, lo financió y lo puso en el poder. Eso pretende hacer con Abelardo de la Espriella y por tanto el modelo es el mismo. El modelo es todos los avances que ha hecho Petro, sustitución de cultivos ilícitos voluntariamente, una transición energética gradual, subida del salario mínimo, intentar dentro del esquema tan horrible que está, desprivatizar un poco la salud, impulsar a esta educación pública y los logros culturales, sociales. O sea, hay una razón por la que los lugares más pobres del país votan por el pacto histórico, porque han visto una mejora material en su vida. Hay una razón por la que los departamentos con mayor violencia votan al pacto histórico, porque reconocen que si bien no se ha erradicado la violencia, es imposible hacerlo en 4 años, sí han visto una mejora sustancial en su seguridad, en cómo viven su día a día. O sea, esa propaganda incesante de que toda la seguridad del país se ha caído con el gobierno de Gustavo Petro. Esa es una propaganda que se compran los votantes ya tradicionales de la derecha, los votantes de la derecha en Bogotá, en el centro del país, pero no la gente que vive en esos departamentos
en Ujú. la carne. Esa gente vota al pacto histórico. Total, total, Entonces, total. eso es una diferencia sustancial con lo que pasa en otras extremas derechas que vienen de una derrota del progresismo, en donde es esa gente en las zonas más pobres, en las zonas más peligrosas, que votan a la extrema derecha esperando algo. No, la gente a la que este gobierno le tenía que cumplir, le cumplió. Sí. La gente que está votando en contra es la histórica élite del uribismo. Pero hay algunos despistados que se juntan a ese grupo porque piensan que, pues eso, les emociona todavía esa extrema derecha. Sabemos, la ola de la extrema derecha empieza en Europa. Empieza con los Orbán, Meloni, etc. Luego llegan al continente americano. Llega Bolsonaro, llega Trump, luego se extiende para abajo. Ya está empezando a decaer, donde empezó esa ola ya está empezando a decaer. Sabemos una Meloni más derrotada políticamente de lo que ha estado en su carrera entera. Vemos un Orbán que por primera vez pierde directamente. O sea, vemos a un Trump cuyo gabinete se empieza a fracturar desde dentro, donde hay disidencias internas, donde se le cuestionan cosas, donde gente sale del gobierno, donde la propia maga se fractura. Vamos a empezar a ver esa decadencia de los gobiernos en nuestra América también. En Sí. Milei cae todos los días en popularidad. Esa gente que votó por Milei y que ahora dice, Arrepentidísimos. yo no quería esto. O sea, vamos a Oye, empezar a aquí ver estuvo esa César decadencia, Andrade, pero hicimos, estas elecciones, concretamente, se ubican justo en el momento en donde todavía no empieza ese quiebre por completo y todavía hay, y tenemos que reconocerlo, hay una fuerte base de derecho en Colombia. La hay, porque tuvieron 200 años para construirla. claro, Es así evidente que es. sigue viva. Se pudo permear, pero ahí está. Oye, estaba pensando que ahora que estabas hablando de los gobiernos fascistas y el ascenso de la extrema derecha, nosotros hicimos aquí, y miren en la lista de reproducción que se llama No pasarán, la guerra contra el fascismo, la serie de regresiones de César Andrade, el cineasta mexicano. Aquí hicimos una cantidad de vídeos de eso. Ahí explicamos lo que es el fascismo. Mírenlo. Pero antes de que terminemos, así yo quiero ponerte las palabras del senador Ariel Ávila, porque fíjense que una de las cosas que a la gente le parece exagerado es que nosotros hayamos dicho aquí que uno de los modelos a seguir que tiene el señor de la Espriella es el paramilitar Salvador Mancuso, que tiene miles de crímenes en sus espaldas. Esto no es ninguna exageración, esto lo publicó la revista Semana. Escuchen a Ariel Ávila, que aquí lo va a contar. Columna donde dice que todos deberían ser como Mancuso. Abro comillas. A Ernesto Báez, a quien considero el romántico de las autodefensas, y a Jorge 40 los conocí en las mesas de negociación y entablamos una muy buena amistad. Mancuso es mi paisano y se echó a espaldas una lucha que debimos haber dado todos los cordobeses. En el lugar de él, yo habría hecho lo mismo. Me han querido señalar como paraco, pero como dice Uribe, si me hubieran querido matar y extorsionar, habría sido paraco de verdad, con uniforme y con fusil. Esto dice Abelardo de la Espriella. ¿Qué columna es el Heraldo? Eso es en la revista Semana, Sasi. ¿Qué te parece? No nos lo estamos inventando. No, Bueno. y como cuando quiere decir, no, yo no dije que quería degollar a la izquierda, me refería a degollar en términos metafóricos, Ah, claro, claro. en términos electorales. O sea, tenemos que tener esa comunicación, decir esto lo más que podamos, pero también tener una respuesta para ese tipo de negaciones. Es Sí. decir, construir un argumento que no se pueda desarmar. O sea, estas declaraciones, ¿qué hay más tácito que decir yo me hubiera puesto el uniforme y el fusil de Paraco? O sea... Sí, no, lo ha dicho con todas las letras. Pero una cosa que también está claro es que ha dicho que, entre otras cosas, estaría de acuerdo en extraditar a Gustavo Petro. Recordemos que Gustavo Petro sigue estando en la lista Clinton. Esa presencia de Gustavo en la lista Clinton, a pesar de haber ido a Estados Unidos a hablar con Trump, de haber demostrado la lucha contra el narcotráfico en Colombia, ¿cómo la ves? ¿Por qué no han sacado de la lista Clinton a Trump? Digo, a Petro. No, esa va a ser su estrategia que empezaron con Nicolás Maduro
y que pretenden seguir con Raúl Castro y que ahora quieren seguir con miembros del gobierno de Claudia Sheinbaum y que perfectamente podrían empezar a ir a por todos los líderes de la izquierda, ni siquiera los que están en el poder, sino los líderes simbólicos. O sea, esa va a ser la estrategia. Entonces, porque nos quieren degollar de nuestros líderes, de nuestros liderazgos políticos, de los que nos infunden esa esperanza. Entonces, o sea, en un gobierno de Iván Cepeda necesitarían unir las mayores fuerzas y como en México, o sea, frente a esto, tener al pueblo organizado, movilizado. O sea, lo dijo la propia Claudia Sheinbaum en su último discurso. Dijo, hizo un llamado, no solo dijo que no iba a aceptar injerencia y nombró exactamente qué es esa injerencia que estaba denunciando, sino que hizo un llamado a la acción. Dijo, tienen que hacer asambleas populares en todos los departamentos del país, en todos los estados del país, tienen que ir puerta por puerta hablando de cuáles son las intenciones reales de Estados Unidos con nosotros y de cómo defender la soberanía. Ese pueblo movilizado es lo único que te puede, o sea, es lo único por lo que no se han atrevido a entrar a Cuba. Total. Entonces, pues sería una grandísima injusticia que dejemos que le pase algo a Gustavo Petro, que es una persona que ha luchado tantísimo contra el narcotráfico, contra el crimen. Yo creo que posiblemente el mejor presidente que hemos tenido en la historia del país. No ha cometido absolutamente ningún crimen, todo lo contrario. Le han acusado de toda clase de barbaridades y si gana de la Aspriella, pueden estar seguros de que la vida del presidente Petro puede ser un infierno, porque tiene a Estados Unidos con ganas de meterle mano. Sasi, quiero agradecerte infinitamente esta hora que se nos ha pasado volando, invitarte nuevamente una y otra vez a Palabras Mayores y decirle a toda la gente que nos ha estado escuchando que te siga en las redes. ¿Cuál es tu Twitter para que te sigan? no, muchas gracias a ti, Pablo, por invitarme. Yo estoy como Sasi Alejandre en todas las redes. En Sasi Alexandre, Instagram, tal en como está ahí. Twitter, Facebook y YouTube. Bueno, hemos aprendido muchísimo. Mi querida, pues muchísimas también. gracias a todos. Mañana les tengo sorpresa. Mañana a las 4 de la tarde entrevistamos a Juan Carlos Monedero y seguimos en esta lucha contra el fascismo que quiere entrar a Colombia. Si no quieren llamarle fascismo, llámenle lo que quieran. Llámenle la extrema derecha dura, llámenle lo que sea. Pero no podemos permitir entregarle a Colombia, porque es que el botín de Colombia son 530 billones de pesos, que es el presupuesto de un país. Imagínense la repartija. Imagínense a Abelardo de la Aspriella con la lista de clientes que ha tenido administrando 530 billones de pesos. Imagínense. Así que muchísimas gracias a todos y hasta siempre. Gracias, Sasi. Adiós, Pablo. Es entre él y yo. Es un duelo entre él y yo. Breve biografía. Abogado de los señores paramilitares en San José de Ralito. Padre notario que legalizó bienes del señor Salvatore Mancuso. Abogado de narcotraficantes y estafadores a los cuales ha estafado. Es un estafador de estafadores, estafador de narcotraficantes. Señor de la Aspriella representa el fascismo, pero el fascismo mafioso, plutocracia y corrupción. Eso es lo que representa el señor de la Aspriella y su proyecto político. El señor de la Aspriella representa el regreso al pasado parapolítico, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto que vivió el país bajo los dos gobiernos de Álvaro Uribe, reforzado hoy por la extrema derecha internacional. Es a ese proyecto que le vamos a salir al paso en esta segunda vuelta. Me llamo Iván Cepeda y voy a ser su presidente en la segunda vuelta.